Acerca del dengue, porque hay muchos casos tanto en Lima como en diferentes partes de nuestro país. Y para hablar sobre este tema, qué acciones se están tomando, cómo va también la vacuna contra el dengue, está con nosotros el viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Noticias Mañana. Buenos días, gracias por la oportunidad. Muy bien, primero empecemos hablando por el dengue. ¿Cuál es el panorama en nuestro país? ¿Cuáles son las cifras que se mantienen? Efectivamente, ahorita en el Perú, a la última semana consolidada que el sistema de vigilancia epidemiológica del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud ha consolidado, hay 90.208 casos confirmados de dengue, 117 fallecidos directamente vinculados al dengue y otros más de 20 casos que están actualmente en investigación para identificar el nexo causal con el virus. Perfecto. Ahora, ¿en qué zonas son las que se registran estos casos con mayor frecuencia? Los brotes más importantes y con una marcada tendencia al incremento están concentrados en las regiones de la costa. En términos de casos, a la cabeza está la Lima, con 29, más de 9, casi 30.000 casos, 29.900 casos acumulados notificados. Le sigue La Libertad con poco menos de 27.800 casos, y luego el resto de las regiones de la costa, ¿no? Donde hay mayor riesgo, está Piura, Lambayeque, Ica y Ancash. Muy bien. Ahora, estas personas, por ejemplo, las personas que tienen el dengue y los fallecidos, ¿qué rangos de edades estamos hablando? Miren, el riesgo para contraer dengue es igual para todas las personas. La transmisión se da por la picadura del mosquito Aedes aegypti, del zancudo Aedes aegypti, y la probabilidad de infectarse y tener una enfermedad es igual para todos los grupos de edad. Sin embargo, el espectro clínico de la enfermedad predominantemente es muy oligosintomático, o sea, muy pocos síntomas: fiebre, malestar, dolor muscular intenso, etcétera. Se da en una gran proporción de los casos. Entre 20 y 15% son los que generalmente hacen signos de alarma y se complican. Y obviamente, si uno hace el análisis de los casos severos y sobre todo de las defunciones, más del 53% de las defunciones reportadas se dan en adultos mayores, y casi 85% de los fallecidos están entre adultos mayores y adultos. Las complicaciones en población mucho más joven es infrecuente, pero se han visto casos, y esto tiene que ver con el antecedente inmunológico de haberse expuesto a un serotipo diferente de virus antes y obviamente tener alguna comorbilidad, pero igual el riesgo de padecer una enfermedad severa y morir por dengue es importante, sobre todo para el extremo de la vida de los adultos mayores y las personas con comorbilidad, pero todas las personas están en riesgo de tener complicaciones si es que no se acude a un establecimiento de salud de manera oportuna. Viceministro, ¿y cómo vamos con el tema de la vacuna contra el dengue? Miren, la vacuna es un tema que recurrentemente está saliendo a los medios, pero insistentemente muchas de las personas que opinan tienen un completo desconocimiento de cómo se implementa o qué implica la vacuna. La percepción de que es algo que ya está listo para usarse en toda la población y que hay que ir a comprarla para ponerle a toda la gente, solo traduce desconocimiento completo de la vacuna, y lo importante es transmitir el verdadero mensaje a la población. La vacuna que ha aprobado, o mejor dicho, que ha sido recomendada por el equipo de expertos y de el grupo consultivo, Advisory Group de la Organización Mundial de la Salud, está indicada, la vacuna del laboratorio japonés está indicada en población entre 6 y 16 años, en ese grupo etario nada más. Y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud ha sido muy explícita en que se tiene que hacer un estudio piloto, para decirlo de manera apropiada, un estudio de efectividad con un estricto monitoreo de los eventos adversos.
El país en América que ha implementado de manera adelantada la vacuna dentro de su esquema de vacunación exclusivamente ha sido Brasil, y esto porque los estudios de fase 3 fundamentalmente de esta vacuna japonesa han sido en Brasil y han tenido la opción de hacerlo de manera adelantada. El resto Perfecto. de países como Argentina, que lo está colocando de manera particular, no está en su esquema. El resto de países tiene que comprar la vacuna a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud y obviamente tiene que tomar las recomendaciones. Si quiere hacer una implementación responsable de la misma, tiene que hacerlo en el marco de este estudio. Y el Ministerio de Salud desde el año pasado ya empezó a hacer los análisis necesarios para poder hacer una implementación adecuada de la misma. Hace una semana nos hemos reunido con el CDC de los Estados Unidos para Sudamérica y la Organización Panamericana de la Salud para implementar los criterios de dónde se va a implementar inicialmente la vacuna en este grupo específico que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Muy Por lo bien. tanto, en los próximos 6 meses, en el segundo semestre de este año estará avanzándose los estudios para poder implementarse en los meses posteriores. Viceministro, ¿y cuándo llegarían las vacunas a nuestro país, ¿no? Y además hablar un poco de la efectividad. ¿Va a ser para las personas que ya tienen dengue? ¿Va a ser para prevenir el dengue? Por eso, o sea, la vacuna, la protección contra los 4 serotipos está demostrada científicamente en las personas que ya hayan sido expuestas al virus. Por eso el criterio de implementación es en un territorio con una población de más de 100.000 pobladores y que tengan un histórico de prevalencias muy elevadas, y se tiene que identificar la cohorte ya expuesta o previamente expuesta que tenga probabilidad de que en los años sucesivos se pueda tener enfermedad severa. O sea, esta es una intervención de salud pública para una protección a largo plazo, para población específica que no se complique en los brotes de los años posteriores. Nuevamente, esto no es una medida para controlar el brote o epidemia actual. Hay que entender, por favor, a la población que es una medida que está siendo estudiada en todo el mundo. Incluso hay otras vacunas, una de Butantan que se ha probado también en Brasil, porque podría ser que complemente el esquema con la vacuna del laboratorio japonés. Ya hay una vacuna que se aprobó en 2015 del laboratorio Sanofi Pasteur de Francia y que por implementarse de manera en toda la población, incluso en población que no ha sido expuesta, tuvo consecuencias muy complejas y fatales incluso en unas personas porque se convirtió en una prima infección la vacuna y lejos de protegerlo más bien incrementó el riesgo de formas graves en algunos Perfecto. casos. Entonces, la población y los mensajes a la población es que no es una vacuna como el resto del esquema regular, que hay que comprarla de inmediato y poner para proteger. Hay que hacerlo de manera adecuada para que la vacuna se convierta en un aliado para controlar la enfermedad y no se convierta más bien en un perjuicio que posteriormente genere complicaciones en algunas personas. Entonces, en el marco de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y los estudios científicos, hay que hacerlo bien. Y Muy no se bien. trata de cuándo llega la vacuna o cuándo hay que ponerla de una vez, sino hay que hacerlo bien. Entonces, en ese proceso estamos. Sí, otro tema también muy importante es la malaria, porque ya se vienen registrando más de 6.500 casos y precisamente nuestro corresponsal en Loreto daba cuenta del trabajo que viene realizando la Dirección Regional de Salud, de visitar casa por casa, un poco para que nos explique el panorama también sobre este tema. Efectivamente, la malaria, a diferencia del dengue, que es producida por un virus, es producida por un parásito. El parásito se ingresa a las células de los glóbulos rojos y hace que se destruyan y evidentemente esto ocasiona una anemia que puede llegar a ser fatal. La malaria en nuestro país, más del 90% de los casos se concentra en la región de Loreto. También se han documentado casos en algunas otras regiones de la Amazonía. Sin embargo, se está haciendo un trabajo intenso y sobre todo hay una oportunidad que hemos tenido la oportunidad de conversar con varios investigadores y el trabajo que se viene haciendo con ayuda de la cooperación internacional dentro de la región Loreto, que es la principal fuente de casos. Y es que ya se está trabajando
en un estudio en un estudio de factibilidad, se le denomina, para introducir la cura radical contra la malaria, que se utiliza con un producto farmacéutico que, a diferencia de los que se utilizaba antes, que se utilizaba en varias tomas durante varios días consecutivos, en general de 7 a 14 días, ahora este nuevo producto puede convertir el tratamiento, reducirlo a una sola toma o incluso a dos, ¿no? El dato preciso no lo tengo bien, pero el tema es de que esta nueva tecnología que está siendo trabajada a través de un estudio de factibilidad, así se denomina estudio de factibilidad, va a revolucionar el manejo de la malaria. Se está recién en estudios iniciales nuevamente, pero mientras tanto el tratamiento que usualmente se prescribe se está trabajando en las regiones de nuestro país, como en todos los países del mundo que tienen la enfermedad como una enfermedad endemo-epidémica. Muy bien. Entonces, sí. Muy bien. Ahora, ¿cómo se va a hacer en cuanto al tema de prevención? ¿Qué le decimos a la gente? Porque la mayor cantidad de casos que se vienen registrando son en los distritos limítrofes con Brasil. Exacto. Miren, el acceso de los servicios de salud a la población en regiones fronterizas o en territorios fronterizos es complejo. Ciertamente el acceso a esas comunidades muchas veces tiene que ser a través de la vía pluvial durante varias horas. Sin embargo, ya existen estrategias a través del despliegue de brigadas que hacen que se haga el tratamiento de estos pacientes supervisado para que los pacientes tengan la atención oportuna necesaria. La estrategia contra la malaria es una estrategia que viene trabajándose durante varios años, y en los últimos años, desde que se implementó el Plan Malaria Cero, eso es evidente, se ha visto una reducción importante en los últimos años de la incidencia de esta enfermedad. Sin embargo, lo que apunta el país es a la eliminación de la malaria, que sería el éxito completo de la lucha contra la enfermedad. Pero para ello, los trabajos que estamos realizando al momento tienen que asistirse de tecnologías nuevas, como lo que le estaba mencionando, el tratamiento radical para el Plasmodium vivax, a través de este nuevo producto, que incluso erradica el parásito en zonas del cuerpo que es muy difícil acceder, como son el hígado, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, viceministro, por habernos hablado sobre estos temas muy importantes en cuanto a salud pública. Hablamos del dengue y también de la malaria, el panorama actual y también el trabajo que se viene realizando para hacerle frente. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Ricardo Peña, viceministro de Salud Pública. Buenos días.